Damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús una vez más. Señor, nos presentamos delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tuya es la gloria, Señor, tuya es la honra, tuyo es el honor, Señor, la adoración por siempre, porque tú eres santo, Señor, y digno de ser alabado. En esta mañana, Señor, me presento delante de ti, Señor, reconociendo que sin ti no somos nada, Padre. Señor, también, Señor, reconociendo, Padre, la necesidad, Señor, de la ayuda de tu Espíritu Santo para compartir tu palabra con tu pueblo en esta mañana. Señor, usa mis labios para bendición de tu pueblo, Señor, y que el corazón de tu pueblo, Señor, también esté, Señor, como terreno fértil, Padre. Señor, suave donde la palabra caiga, Señor, para que produzca, Señor, fruto al 100 por 1, Padre. Señor, y toda la gloria y toda la honra es únicamente, Señor, para ti, mi Dios. Amén. Gloria a Dios. Puede ocupar su lugar en esta mañana. Ahorita vamos a estar leyendo, hermano, las escrituras de Dios en esta mañana. Gloria a Dios, aleluya. Eh, para quitarme quizás lo tenso, o no sé cómo se le llame, porque pues ustedes saben, no estoy acostumbrado a traer traje, ¿no? No estoy, la otra vez me lo puse, y dije, bueno, pues los dos trajes que tengo, a lo mejor si no me los pongo, pues me voy a morir y luego mi esposa me lo va a poner para que me vayan al cajón, pues de una vez me los estreno, ¿no? Y pues, y entonces no estoy acostumbrado, y eso como que te incomoda un poco, ¿no? Pero nomás lo digo para, pues, para pues, despejar en mi mente de eso, y porque a veces la mente está por ahí. Pero damos gracias a Dios porque en esta mañana nos da el privilegio y la oportunidad de compartir su palabra. Dios ha sido bueno, hermano, con cada uno de nosotros. Por eso estamos en este lugar, por su misericordia, por su amor, por su gracia. En esta mañana vamos a hablar de un tema, hermano, de la palabra del Señor. Le puse, hermano, le puse aquí, eh, Jesús es mejor y superior que todos. Ese es el tema, ¿verdad? Jesús es mejor y superior que todos. En esta mañana, donde la alabanza se me venía como otro título, ¿no? Como solo hay un grande, que es el Señor. Que ese es el tema de esta mañana. Y vamos a mirar por qué, hermano, por qué el Señor es superior que todos. Él es el grande, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. A Él sea la gloria y la alabanza. Y hoy es algo, ¿verdad?, que siempre nos debemos de recordar, que solamente grande hay uno, y ese es, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Abra su Biblia en la carta a los Hebreos y ahí manténgala. Vamos a estar leyendo el primer capítulo de Hebreos, capítulo 1. Vamos a estar leyendo el capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Jesús es mayor y superior que todos. O solamente hay un grande, ¿verdad?, que es el Señor. Y para comprender un poco, hermano, de lo que se le está escribiendo a estos cristianos, hebreos, que se cree, ¿verdad?, que la mayoría, o ellos eran judíos, ¿verdad? Sin duda alguna, la carta a los Hebreos es una carta un poco también difícil a veces de entender o de enseñar o de predicar, pero parte de la ayuda que nos puede ayudar para entenderla, claro, es el Espíritu de Dios, el que conoce todo. Pero al conocer un poco el trasfondo de la carta de los Hebreos, le da uno un poco de más luz para entender por qué él escribe, la persona que escribió la carta de los Hebreos. Y dice, hermano, que sin duda alguna había mucha gente de los judíos que habían creído al Señor. Y usted sabe bien que por causa del Señor Jesucristo, la iglesia fue perseguida. La iglesia fue perseguida empezando desde Jerusalén. Fueron perseguidos todo lo que eran los discípulos. Dice la palabra de Dios que se esparcieron por todas las ciudades, y se fueron a otros países. Y aquí ya había pasado el tiempo, mis hermanos, cuando ya habían pasado los años, quizás 30 años, 20 años, por ahí más o menos. Y estos hombres y mujeres cristianos que con descendencia judía, ellos, mis hermanos,
habían sido, o muchos de ellos habían sido despojados de sus propiedades. Muchos de ellos estaban siendo perseguidos por sus propios hermanos judíos, aquellos que no habían creído en Jesucristo, eran perseguidos por causa de su fe. Entonces ellos, mis hermanos, ellos al ver, mis hermanos, que la persecución estaba tremenda, al ver, hermano, que los años habían pasado, el pastor nos hablaba la semana pasada, si no me equivoco, acerca de la venida de Jesucristo y nos decía que en las epístolas de Pedro dice que muchos ya tienen en cuestión la venida del Señor, porque dice, el Señor se tarda, el Señor no viene, quizás no era cierto que va a venir. Y esos cristianos, hermanos, hebreos, ellos esperando, mis hermanos, que el Señor viniera. Habían pasado los años y ellos, acuérdense que ellos esperaban que el Señor iba a regresar casi inmediatamente por la iglesia. Pasan los años, y no viene. Entonces, se dice, hermano, que estos hombres o hermanos en Cristo se estaban desanimando en su fe. Ellos querían volver atrás al judaísmo. ¿Por qué? Porque ellos tenían en mente, mis hermanos, el templo aún estaba en pie. Se cree que aún estaba en pie. Aún estaban ofreciendo los sacrificios. Aún estaba allí el sumo sacerdote. Estaba, hermano, todo aquello que ellos estaban acostumbrados a ver. Su antigua religión. Entonces ellos sabían que al volver, hermano, al judaísmo, al volver a su religión antigua, aunque había sido dada por Dios en el Antiguo Testamento, la persecución, para ellos iba a parar. Entonces, el escritor de los Hebreos les escribe para fortalecer su fe. Les escribe, para decirles, hey, agárrense de su fe, no la suelten. Porque ellos querían volver, a su creencia antigua. Ellos querían volver a los rituales del templo. Ellos querían, hermano, ellos anhelaban estar quizás participar ahí en el templo, mirar a los sacerdotes que ofrecían los sacrificios, los holocaustos, no ser perseguidos. ¿Cuántas veces muchos de nosotros no queremos volver atrás a nuestra vieja manera de vivir o a las cosas de antes? Y el escritor de los Hebreos les escribe esta carta. Y les va a decir por qué se tienen que mantener en su fe. ¿Por qué ellos no pueden volver atrás a los rituales de antes? Y les va a explicar por qué Jesús es mejor y superior que todos y que todo. Para que ellos se mantengan en su fe. ¿A cuántos de ustedes Dios les ha hablado? Jóvenes, ¿Dios les ha hablado a ustedes? Hermano, ¿Dios te ha hablado? Sí, ¿O a cuántos de ustedes no quieren que Dios les hable? A todos. Entonces todos queremos que Dios nos hable. Y dice Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Y empieza, ¿verdad? El escritor de los Hebreos empieza con Dios y les hace saber a nosotros que Dios siempre toma la iniciativa para comunicarse con el hombre. Es Dios el que desde el principio hasta el final, el que ha extendido su brazo para que el hombre se acerque a él. Dios tiene el deseo de comunicarse con nosotros. Desde el principio Dios ha tenido ese deseo, ese anhelo como un padre de comunicarse con sus hijos para bendecirnos, para mostrarnos su amor, para mostrarnos su misericordia, para darnos, hermano, las riquezas en gloria que Él tiene preparadas para nosotros. Entonces Dios siempre en su corazón ha anhelado el tener una comunión con su creación, con nosotros. Entonces empieza con Dios. Él es el que comienza esa iniciativa de comunicarse con nosotros. Dice Dios habiendo hablado, dice muchas veces Dios les habló, dice a ellos,
A los padres, a sus antepasados, Dios les ha hablado muchas veces o de tiempo en tiempo. Dios nos ha hablado a nosotros también, hermano, ¿verdad? Nos habla por medio de su palabra, pero muchas veces nosotros recibimos palabra de Dios directamente a nuestro corazón porque Dios nos ama. Entonces dice la palabra de Dios que Dios les había hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. Fíjense bien, muchas veces y de muchas maneras. Dice en Job, capítulo 33, del 14 al 18, que de una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. No alcanzamos a percibir cuando Dios nos habla. A lot of times when God speaks to us, we do not understand when He's talking to us. De una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no lo entiende, el hombre no alcanza a percibir. Y luego dice que el hombre se va a dormir y Dios le habla a través de sueños nocturnos, a través de visiones, cuando está ahí en su lecho, descansando. ¿Cuántos de nosotros Dios nos ha hablado a través de sueños? A muchos de nosotros. Dice Dios nos ha hablado de una y de diferentes maneras. Por medio de su palabra, por medio de sueños, por medio de visiones, por medio de un hermano, por medio de un profeta. Dice, pero el hombre no lo entiende, no lo percibe, no lo alcanza a captar o no lo alcanzamos a captar, no lo alcanzamos a entender muchas veces cuando Dios nos habla y qué es lo que nos está hablando. Entonces, el escritor de los Hebreos les dice a ellos, o sea, Dios les habló a nuestros padres muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por los profetas, por Moisés, por Josué, por Jeremías, por Isaías, por cada uno de ellos, Ezequiel, por Jonás. Por muchos profetas, Dios les habló a sus padres, Dios les habló a sus antepasados para mostrarles, hermano, su misericordia, para mostrarles su amor, su bondad, para enseñarles su plan. Les habló a sus antepasados por los profetas. Los profetas siendo siervos, siendo hombres que recibían la palabra de Dios para transmitirla al pueblo de Dios. Y Él les recuerda, Dios les habló a nuestros padres en el pasado por medio de los profetas de una y de otra manera, y no solamente una vez ni dos veces, sino muchas veces, en diferentes ocasiones Dios les habló a nuestros padres. Y luego les dice a ellos, a nuestros padres les habló por los profetas, una y otra vez, de muchas maneras. Acuérdense, el tema es, Jesús es mejor y superior que todos. Y luego dice el escritor, en estos postreros días o en estos últimos tiempos, dice, nos ha hablado, ahora dice, a nosotros ahora nos ha hablado por el Hijo. Fíjense bien la diferencia. Les está diciendo a aquellos hombres que querían dejar su fe, que estaban menguando o que querían menguar de su fe y volverse al judaísmo, volverse a los rituales, porque creían, hermano, que a la mejor edad Cristo no iba a venir, porque querían volver y vivir una vida más pacífica. Le dice, a nuestros padres Dios les habló por los profetas, pero a nosotros nos ha hablado por el Hijo. Fíjense bien la diferencia. Dios a nuestros padres les habló por sus mensajeros, por sus siervos, por sus servidores, pero a nosotros nos ha hablado por el Hijo. ¿Quién es más importante, el siervo o el Hijo? El Hijo. Y les empieza a decir, en pocas palabras, les quiere empezar a captar su atención. Y si les fíjense bien, ustedes quieren volver a la ley, quieres volver al asunto del templo, que eran sombra de lo que ahora es o de lo que ha de venir. Pero fíjate bien que es mayor el Hijo que los profetas por los cuales nuestro Padre Celestial les habló a nuestros padres. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo. Y aquí va a empezar a decirles, ¿por qué Jesús o por qué el Hijo
es mayor y superior que todos. Porque solamente hay un grande. Le dice, habló por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dios nuestro Padre a nosotros nos ha hablado por el Hijo, que es el heredero de todas las cosas. ¿Quién no va a querer escuchar al Hijo, que es el heredero de todo? Ningún profeta, ningún siervo que por el cual Dios les habló a nuestros padres es el heredero de todo. Solamente el Hijo es el heredero. Y empieza a describirles por qué Jesús es mayor que los profetas. Por qué Jesús es mayor que todos aquellos a los cuales ellos ya tenían en grande estima y que deberíamos de tenerlos. Pero quería que entendieran que si abandonaban su fe en Cristo Jesús, iban a abandonarla por algo inferior que el Hijo. Y Él quiere fortalecerles en su fe. ¿Cuántos de nosotros no queremos a veces menguar en nuestra fe y volver a nuestra antigua religión o abandonar al Señor porque creemos, ¿verdad?, que nos va a ir mejor alejados del Señor? O porque no esperábamos, ¿verdad?, que nos fuera quizás de la manera que nos va en la vida cristiana. Ellos estaban sufriendo, mis hermanos, persecución, muerte, les quitaban sus propiedades por causa de Cristo. Aunque no a todos, pero algunos de nosotros vamos a sufrir persecución, otros no. Algunos de nosotros vamos a sufrir burlas por causa de Cristo, otros no. Todo depende de lo que Dios permita que venga a tu vida. Pero nuestra fe tiene que estar firme en el Hijo, firme en el Señor, no menguar de nuestra fe. Nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo. Dice bien, y por quien en sí mismo, o quien a sí mismo hizo el universo. Dios nos ha hablado por el Hijo, que es el heredero de todo, que a Él le pertenece todo, y Él es, ¿verdad?, el que en sí mismo creó el universo. Él creó todas las cosas. Él fue el que nos hizo a nosotros. Él fue el que le dio la vida a los profetas. Él fue el que le dio la vida a Moisés. Él fue el que le dio la vida a Jeremías, a Isaías, a cada uno de ellos. ¿Por qué quieren volver a lo antiguo cuando el Hijo es mayor que todos? No es que la palabra que dieron los profetas era inferior, porque era la palabra de Dios. No estamos diciendo eso, sino nos va a llevar poco a poco y nos va a decir por qué Jesucristo era o es mayor que los profetas en esta escritura. Una, porque Él es el heredero de todo. Otra, porque asimismo hizo el universo. Él creó los cielos y la tierra, visible e invisible. Él es el creador de todas las cosas. Y dice aquí vamos a leer en el San Juan 1:3. San Juan 1:3. Traigo mi Biblia en partes. Gloria a Dios. Estoy esperando a que me mandé a arreglar mi Biblia a otra y estoy esperando que me llegue, ¿no? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dice San Juan 1:3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cómo no vamos a prestar mayor atención que Dios nos ha hablado por el Hijo, por quien fueron creadas todas las cosas? Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y les empiezo a decir por qué Jesús es superior que todos y que todo. Y sigue diciendo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, dice la palabra de Dios ahí mismo en San Juan 1:14. Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Fíjese bien, Él es el resplandor de su gloria, como aquel sol que va saliendo por la mañana y aquel resplandor empieza a resplandecer. Así es, el Hijo, el resplandor de su gloria, la imagen, dice, la imagen misma de su substancia, o eres la representación exacta de su naturaleza. En San Juan 14:9,
el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque Él vino y mostró su amor, Él vino y mostró su misericordia, Él vino y mostró su poder, Él vino y mostró su gloria. Podemos mirar, hermano, a través de la palabra de Dios, que Jesucristo tenía poder, tenía gloria, tenía, fíjese bien, el respaldo de su Padre, porque Él era, hermano, y sigue siendo el resplandor de su gloria y la imagen de su substancia. Él es ningún profeta del Antiguo Testamento, nadie puede atribuirse ninguno de estas cosas, más que solamente del Hijo, solamente a Él. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Había una, o quizás siga habiendo una creencia que Dios creó los cielos, la tierra, y dicen, ¿verdad?, que Dios creó, ¿verdad?, todo el hombre y como que lo abandonó, ¿no? Como que dijo, bueno, pues ahora ustedes ahí arréglenselas, vivan su vida como quieran, no van a tener que dar cuentas. Pero dice aquí, hermano, ¿verdad?, que Dios, al darnos a entender, ¿verdad?, que nos da a entender, dice aquí, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Él solamente, hermano, al decir, se ha hecho y fue hecho. Él solamente con el poder de su palabra hace, hermano, que la tierra siga girando alrededor del sol. Hace, hermano, que las estrellas se mantengan en su lugar. Hace, mi hermano, que tú puedes respirar. Tan solo con el poder de su palabra sustenta todas las cosas. ¿Qué hombre o qué mujer puede atribuirse esto? ¿Qué profeta o qué mujer puede decir, yo con decir tan solo mi palabra hago, ¿verdad?, que esto suceda? Nadie. Solamente el Hijo. Y les empieza a explicar por qué Él es más grande que todos. Dice la palabra del Señor, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. O sea, nos ha hablado el Padre a través de su Hijo, que es el heredero de todo, quien fue el que creó, hermano, el universo, quien es el resplandor de la gloria de Dios, quien es la imagen o la sustancia misma de Dios, que es, hermano, el que con el poder de su palabra, dice, sustenta todas las cosas. Y luego dice, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Ellos estaban conscientes de lo que un cordero, ¿verdad?, hacía al ser sacrificado, que aquella sangre de aquel cordero, ¿verdad?, era por medio de ella, por un tiempo temporal, Dios perdonaba los pecados, eran solamente cubiertos. Pero por medio del Hijo, dice que por sí mismo nos purificó, por sí mismo nos santificó por su sangre, con su vida. Él mismo dio su vida por nosotros, el Hijo. Pues nos empieza a decir, fíjese bien, ¿por qué el Hijo es mayor que los profetas que les hablaron a nuestros padres? Nosotros o ustedes tenemos el privilegio de haber oído de que Dios nos hablara por su Hijo. Acuérdense, son gente que quieren volver atrás. Son gente que creen que si abandonan su fe en Jesucristo van a dejar de sufrir, van a dejar de ser perseguidos, van a dejar de que les quiten sus propiedades. Si abandono la fe en Cristo, mi mamá y mi papá me van a aceptar una vez más como su hijo, como su hija. Creemos que nos va a ir mejor. Se sentó se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Una vez que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario y Dios lo resucitó de entre los muertos, que ofreció su vida, dice que se sentó a la diestra de Dios Padre. Él terminó de dar su obra en la tierra. Dios, hermano, lo exalta y le da el privilegio, el más alto honor, hermano, que era sentarse a su diestra, lo cual enseña y reconoce que Él es Dios, que Él es Rey, que no hay nadie como Él. Porque los ángeles estaban o están, fíjese bien, delante de la presencia de Dios. Hay ángeles que están delante de la presencia de Dios, pero ningún ángel ha tenido ni tendrá el privilegio de sentarse a la diestra de Dios. Solamente el Hijo. Por eso es mayor y superior que todos. Ahí está haciendo los profetas.
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dice, hecho tanto superior a los ángeles, tanto más grande, más mayor, más superior que los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Y de aquí él se va a cambiar el enfoque. Los hebreos tenían en alta estima o en muy alto edad, digamos un lugar muy alto, a los ángeles, porque sabían que Dios, que era quizás la forma más grande en que el reino de Dios se manifestara a ellos, o que Dios tratara con ellos por medio de un ángel. Entonces tenían en alta estima a los ángeles, porque sabían que eran los que estaban más cercanos a Dios, que iban delante de la presencia de Dios. Entonces a los ángeles lo tenían en muy alto honor, los hebreos. Y quizás ellos se preguntaban, bueno, quizás Jesús es superior que los profetas, pero ¿será superior que los ángeles? ¿Será mayor que los ángeles? ¿Ustedes qué creen? Amén, ¿ah? Así es. Y les va a empezar a decir, ok, quizás ustedes tienen en alta estima a los ángeles, porque dicen en Colosenses, ¿verdad?, que había gente, había falsas enseñanzas que querían meter, hermano, la adoración a los ángeles a la iglesia, porque creían, hermano, que los ángeles habían sido los creadores de la materia. Creían, hermano, que aparte de Jesucristo se ocupaba, hermano, se da en la intervención de ángeles para acercarse a Dios, como hoy en día hay en muchas creencias, que ocupas a un santo, que ocupas a San Miguel, que ocupas a San Gabriel para que puedas acercarte más al Señor. Pero el escritor de Hebreos les va a enseñar que Jesucristo es superior que cualquier ángel, que no ocupas a ningún ángel para acercarte a Dios, para que tu salvación sea consumada, para que tu salvación, fíjate bien, llegue a su final. No ocupas a ningún ángel más que al Señor Jesucristo. Pero lo va a demostrar con las escrituras. Hoy en día está muy de moda el culto a la Santa Muerte, que de santa no tiene nada, ni los huesos siquiera. Y creen, ¿verdad?, que les da poder, les da esto, y sin duda alguna es un espíritu tremendo que está causando muchos destrozos. Pero vamos a ver que aún mayor que cualquiera de ellos, el Señor Jesucristo es superior y mejor que ellos. Y dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuando heredó más excelente nombre que ellos. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? A ningún ángel Dios le ha dicho nunca, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. A ningún ángel Dios le ha llamado, mi hijo eres tú. Hijo mío, a ninguno, más que solamente a Jesucristo. Mi hijo eres tú. A ningún ángel ha tenido el honor, el privilegio de ser llamado hijo de Dios. Entonces Jesucristo, ¿verdad?, se le dio, dice, un mejor nombre, un título mejor, que es hijo de Dios. Ellos son simplemente ángeles, mensajeros, servidores, pero Él es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Por eso Él es mayor y superior que todos. Solamente hay un grande, es el Hijo de Dios. Y luego, por si les queda duda, les sigue diciendo el escritor. Y otra vez vuelve a citar las escrituras. Yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Yo voy a ser para él un padre, él va a ser para mí un hijo. A ningún ángel le ha dicho eso. Y les empieza a decir, empiezan a captar por qué Jesús es superior que aún los ángeles. A lo que ustedes tienen en alta estima, y sí debemos tenerlos, debemos de darles su lugar. Pero hay uno superior que ellos, que es el Hijo de Dios. ¿Dónde voy? ¿Dónde me quedé? El 6. Dice la palabra del Señor. Y otra vez introduce al primogénito. Cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Dice,
Es cierto que los ángeles son poderosos, es cierto que los ángeles se presentaban y hacían milagros, hacían maravillas, mataban a los enemigos de Dios. Es cierto que los ángeles tienen poder y tienen un lugar de honor, pero Jesucristo tiene un lugar mayor de honor, es más grande porque a Él los ángeles le adoran. Por eso Jesucristo es mayor, que los ángeles lo reconocen porque ellos lo adoran a Él. Él no adora a los ángeles, ellos lo adoran a Él. Y les empieza a explicar. Ellos son los que le adoran a Él. Adórenle todos los ángeles de Dios. Pero ¿qué le dice a los ángeles? ¿Qué es lo que Él les dice a los ángeles? ¿Qué dice Dios de los ángeles? Dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. O en otras palabras será el que hace a sus vientos mensajeros. Ellos son mensajeros de Dios. A ellos no les ha llamado ni hijo. A ellos no les han pedido que los adoren. Cuando un ángel se presentaba a un hombre, a una mujer, ellos querían adorarlo, querían exaltarlo. Pero él decía, hey, no lo hagas, porque yo soy igual que tú. Adora a Dios, alaba a Dios. Entonces, aquí empezamos a mirar que de los ángeles dice que ellos son sus mensajeros. Y luego dice que ellos los llama de fuego, o sea, sus servidores. Esos llamas de fuego, los ángeles son sus servidores de Dios. Ellos son los que van y hacen la voluntad de Dios. Mas del Hijo dice, adórenle todos los ángeles. Y luego sigue diciendo, el 8, más del Hijo dice, ¿qué más del Hijo? Dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Fíjese bien, tu trono, oh Dios, le está llamando Dios, tu trono. Él está, hermano, sentado en su trono como Rey de Reyes, como Señor de Señores, como Dios, porque Él es Dios. Ningún ángel, hermano, tiene ese privilegio, ningún ángel tiene ese lugar. Por eso debemos entender la importancia de mantenernos en nuestra fe. Por eso dice al principio, el Padre o Dios nos ha hablado por el Hijo. ¿Para qué? Para que prestemos, vamos a ver, atención a lo que Él nos ha dicho. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y habla que su reino del Señor va a ser un reino de poder que va a ser llevado a cabo con justicia, con integridad, porque Dios es un Dios justo. Y nosotros debemos de entender que si volvemos atrás, si menguamos de nuestra fe, si abandonamos nuestra fe, el pastor como va a enseñar la semana que viene acerca de la salvación. Y vamos a ver ahorita que en el capítulo 2 el escritor nos da la primera advertencia. Si nos empezamos a descuidar de nuestra fe, hay una advertencia. Esa va a ser la razón, el propósito por el cual el escritor de Hebreos les está diciendo que Dios nos ha hablado por el Hijo, que es superior que todos los demás, que todos los profetas, que todos los ángeles, y que si no prestamos atención a lo que el Hijo nos ha dicho, nos va a decir cómo nos va a ir. Y los está llevando a ese nivel de que entiendan, de que entendamos que no hay nadie superior que el Hijo. Y si Él ha hablado, debemos de prestar atención a lo que el Señor nos ha hablado y no hacer oído sordo a lo que el Señor nos hable. Y le dice, y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Una vez más les empieza a decir, Él es el fundador de la tierra, Él es el que creó los ángeles mismos, Él es el que creó todas las cosas, visibles, invisibles, sean tronos, sean potestades, sean dominios. Él es el creador de todas las cosas. La creación no puede ser mayor que su creador. Por eso Jesucristo es mayor y superior que todos. Algo que debemos de aprender es he tenido ya unos 2 meses queriendo compartir de eso, y así de vez en cuando le leía, le repasaba.
Una de las cosas que yo capto aquí aplicado a nosotros es que así como Jesucristo es superior que los profetas, que los ángeles, es superior a cualquiera de nosotros. Es superior que tu pastor, que nuestro pastor. Es superior que tu copastor. Es superior que la hermana Martina que profetiza. A veces ponemos más énfasis en el hombre que en lo que Dios nos dice. Y queremos seguir lo que el hombre nos diga y prestar más atención al hombre que a la palabra de Dios. ¿A qué quiero llegar? Hoy en día en la televisión, en las radios, te he dicho siempre, se habla más del hombre, se le da más importancia a la persona que va a ir que a quien él o ella representa. Y eso tenemos que aprender, que tanto el predicador como la iglesia tiene que saberle dar su lugar a Dios. Cuando el predicador o el líder o quien sea oiga que la iglesia o la gente lo empieza a halagar, tiene que decir: la gloria es para Dios. Dios te honra, Dios me honra, dije una vez, pero la gloria es de Dios, porque grande solo hay uno, y ese es el Señor Jesucristo. Si Dios te usa o Dios me usa, es porque Él te otorga, Él te da, dice, da de gracia lo que de gracia recibes. ¿Por qué? Porque yo no puedo crear nada. Yo con mi palabra no puedo sustentar la tierra, los cielos, porque yo soy creación misma de Dios. Si Dios empieza a obrar milagros a través de mi vida, o a través del pastor, o de cualquier predicador, el hermano Esaú, cualquier predicador, es para la gloria de Dios. Es que no es porque lo va a hacer. No es por mi poder, no es por mi sabiduría. Ahora con esto no quiero decir, ¿verdad?, que no puede decir: oh, hermano, ¿verdad?, el tema estuvo bien, o pastor, ¿verdad?, qué buen tema, o hermana Martina, qué buen tema, cualquier predicador. No, hay aquellas cosas que podemos, pero tenemos que saber darle lugar a Dios. Cuando un hombre toma el lugar que a Dios le pertenece, le va a ir mal. Cuando aquel rey Herodes, aquella gente empezó a decirle: voz de Dios y no de hombre. Dice que al instante Dios le trajo aquella mortandad de gusanos, se murió. ¿Por qué? Porque no le dio la gloria a Dios. Solamente hay un grande, es el Señor Jesucristo, el Hijo. Solamente Él merece la gloria. Dice: tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Nos está hablando que la creación, los cielos, la tierra, todo lo que tú ves va a llegar a su fin. Va a tener un fin. Así como tus ropas se envejecen, los cielos van a pasar, la tierra va a pasar y todo va a ser hecho nuevo. Así como tu ropa se envejece y te la quitas y la desechas y te pones una ropa nueva, así ellos se van a terminar. Pero dice, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Él es inmutable, Él no cambia, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Por eso Él es el superior, por eso Él es el grande, nadie más que Él. Y les empieza a dar a entender: hey, por esto no puedes menguar de tu fe, por eso no puedes apartarte de la fe en Jesucristo, porque Él es superior, Él es el Hijo, Él es el heredero, Él es el reflejo de su gloria. Y para acabar con los ángeles, les dice: pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? A ningún ángel Dios le ha dicho: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. A ningún ángel Dios le ha dicho eso: siéntate a mi diestra. Solamente al Hijo.
Él estaba, ¿verdad?, en ese trono, ¿verdad?, coronado de gloria, de majestad. Y dice que en los tiempos antiguos, cuando un rey vencía a sus enemigos, llevaban a aquel enemigo y permitían que aquel rey vencedor llegara y le pusiera el pie en el cuello al perdedor. Lo ponía por estrado de sus pies. Y Dios le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Al Hijo, al Creador, al inmutable, al que no cambia, al que sigue siendo el mismo, el Creador de los cielos y de la tierra, el que te dio la vida a ti y a mí. Él es el superior que todos, que todo. Por eso debemos darle gloria y honra a Él. Si los ángeles le adoran, ¿por qué no debemos de adorarle nosotros? Si los ángeles le exaltan, ¿por qué nosotros no debemos de hacerlo cuando Él ha dado su vida por nosotros? Y más adelante nos dice, ¿verdad?, que Él no vino a morir por los ángeles, Él vino a morir por nosotros. Satanás y los ángeles caídos nunca más tuvieron ese privilegio, hermano, de ser restituidos a su origen, a su posición original, digámoslo así. Cuando ellos se rebelaron y cayeron y Dios los sacó, Dios los castigó, ellos nunca más tuvieron la oportunidad, hermano, de ser perdonados. Tú y yo sí. Su Hijo vino a dar su vida por ti y por mí, no por ellos. Por eso dice, ¿verdad?, que es superior que los profetas y superior que los ángeles. Luego nos dice aquí: ¿no son todos espíritus ministradores? ¿No son todos los ángeles servidores de Dios? ¿No están todos a la disposición del Hijo? Aquellos que ustedes creen que es mejor o superior que Jesucristo, ellos están a la disposición de Él. Me viene a la mente ahorita, hace unos años, pastor, ahí se acuerda que ahí por donde está la hermana Martina, más o menos, entró un borrachito hace unos años y estaba usted predicando y empezó ahí, y nos paramos con 2, 3 para sacarlo, ¿no? Hablar con él, porque pues empezó a interrumpir un servicio en la tarde. Y estábamos allá afuera y empezamos ahí a decirle: pues, ¿qué quiere, verdad? Y dice: bueno, yo quiero hablar con aquel que está allá predicando, allá quiero hablar con él. Le dice: bueno, pues díganos a nosotros estamos aquí para ¿está ocupado? Pues, ¿en qué le podemos ayudar? No, que yo quiero hablar con aquel, que el sacerdote, que esto otro. Y usted empezó ahí a sacar ahí cosas. Y le dije, y yo, ¿verdad?, pues, a ver si cambiaba, ¿no?, de opinión y que nos dijera qué quería, ¿no? Le dije: pues, mira, pues si quieres, dime a mí, pues yo soy el copastor, dime, él está predicando. Y digo: no, ustedes son sus chichingles aquí, ustedes son sus chichingles. Y me dio risa, ¿no? O sea, como sus mandaderos, ¿no? Ustedes son sus mandaderos de Él. Y luego me daba risa, ¿no? Y decía: bueno, sí, pero aún para ser el chichingle de alguien, tiene que ser puesto de arriba. Entonces, si los ángeles están a la disposición del Señor Jesucristo, ¿por qué ellos van a ser mayor que Él? ¿Por qué ellos, hermano, van a merecer la adoración cuando Él es el que los creó? Cuando Él es el que hizo los cielos y la tierra, cuando Él fue el que les dio la vida a ellos, a ti y a mí. Ellos, hermano, merecen solamente humillarse delante de Dios, glorificarlo, honrarlo, porque Él es su Dios, Él es su hacedor. Por eso Él es mayor que todos y que todo. Ahora les va a decir, ahora va a ir al punto de por qué les está diciendo esto. Aunque en toda la epístola de los Hebreos les va a explicar por qué Jesús es mayor que Moisés, por qué Jesús es mayor que Josué, por qué Jesús es mayor que Melquisedec, ¿verdad? O igual que Melquisedec, o por qué Jesús es mayor que lo del templo, los sacrificios. Les explica todo esto. Pero les va a decir, si Dios nos está hablando por el Hijo, les dice: por tanto, es necesario que con más diligencia, que con mayor atención,
atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario que prestemos mayor atención a las cosas que hemos escuchado acerca del Hijo o del Hijo. Necesitamos prestar atención, porque si no, nos vamos a deslizar, nos vamos a perder, nos vamos a salir del redil. Hay que prestar atención. Si nuestros padres no prestaron atención a los profetas, a los ángeles, y no les fue perdonado la desobediencia por no haber escuchado a los ángeles mismos, a los profetas de Dios, y Dios los castigó, Dios les trajo juicio. ¿Cuándo más a nosotros, que no prestamos atención y oído al Hijo, al que es el mero mero? ¿Cuándo más el Señor no nos va a castigar si no obedecemos al Señor? Si los antepasados desobedecieron, dice aquí la palabra de Dios, versículo 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, o sea, no cambió, Dios no le anduvo ahí haciéndola flexible, se mantuvo firme. Dice, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. Dios los castigó justamente porque desobedecieron a la palabra que se les dio por medio de ángeles y por medio de los profetas. Dios los castigó. Y pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo vamos a escapar nosotros si aquellos no escaparon por desobedecer a la palabra dicha por los profetas y los ángeles? ¿Cómo nosotros, cómo se nos ocurre que nosotros vamos a escapar? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, por el Hijo, por el mero mero, por el superior que todos, Él fue el que vino a anunciarla, nos fue afirmada o confirmada por medio de los que oyeron. Por aquellos que lo oyeron de Él, sus apóstoles, sus discípulos, testificando Dios juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo tú y yo, hermanos, vamos a escapar si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a escapar si no prestamos atención a lo que Dios nos ha hablado por medio de su Hijo? No vamos a ser libres de culpa. Si abandonas tu fe, si te sueltas de tu fe, va a venir condenación a tu vida. No vamos a escapar. Más adelante en la Escritura nos enseña que va a venir el castigo, que si nos apartamos de nuestra fe, ahí se pierde todo. Porque es por fe desde el principio hasta el final. Tiene que ser así. Si sueltas, hermano, si sueltas tu fe y tu confianza en Jesucristo, no vamos a escapar, mis hermanos, de la palabra dicha que el Señor ha hablado, si nos volvemos atrás. Solamente hay un grande, o Jesús es mayor y superior que todos. Debemos prestar atención a toda la palabra de Dios, porque Dios por medio de su Hijo nos ha hablado. Dios por medio de su Hijo ha dado, hermano, el sacrificio perfecto por tus pecados, por mis pecados, el heredero de todo. Él es, hermano, el que hizo los cielos y la tierra. Pero tú y yo tenemos que prestar un oído atento a la voz del Señor. Póngase de pie en esta mañana. Vamos a